Así como las adjudicaciones eran el centro de la dimensión sociológica, de la jurística sociológica, la norma es el centro de la jurística normológica. En la teoría trialista, las dimensiones se tratan de mostrar como integradas entre sí, porque en la realidad actúan integradas. El mundo jurídico es una integración de elementos fácticos, normológicos y diquelógicos o axiológicos. Y por eso el concepto o el modo de plantear la norma es un modo de concebirla que se vincula directamente con la realidad sociológica del derecho. Y por eso Werner Goldsmith nos propone entender la norma como una estructura lógica y neutral de un reparto proyectado. Captación lógica y neutral. Captación lógica quiere decir algo que se percibe de manera racional, intelectual. Es un ente de razón la norma. Y por eso es una captación lógica. Esto quiere decir que la norma no es algo material. Esto lo hemos dicho muchas veces. No es lo mismo la fuente de la norma, ni mucho menos el documento donde está la fuente, que la norma. Si dos personas se ponen de acuerdo sobre una determinada relación, ese ponerse de acuerdo de esas dos personas, la escriben en un papel, en un documento, y la captación lógica de ese reparto que proyectan entre ellas es la norma. Por eso los contratos son normas para las partes. La fuente es el contrato, es ese acuerdo que hicieron. El documento es simplemente el documento, el texto material. La norma es inmaterial. Es un ente de razón. Existe en la inteligencia. Si ningún ser inteligente captara ese reparto, no existiría la norma, porque la norma existe en los seres inteligentes. O existiría como posibilidad lógica. Y esto es muy importante tener en cuenta porque muchas veces se confunde. Una cosa es el boletín oficial, que es papel. Otra cosa es la ley, que es lo que acordaron los legisladores o lo que votaron por mayoría, y la norma es lo que podemos captar nosotros lógicamente del reparto que proyectaron los legisladores y que queda escrito en el boletín oficial. A veces le podemos decir a alguien, tráeme la ley de sociedades, y en realidad no te trae la ley de sociedades, te trae el librito donde está escrita la ley de sociedades. Y lo que a nosotros nos interesa, de todos modos, para operar jurídicamente, no es solo la ley de sociedades que es la fuente, sino la captación que nosotros podemos hacer, en donde vamos a tener que incorporar cosas que están escritas en la ley de sociedades, pero a lo mejor también cosas que están en la Constitución, que están en el Código Civil y Comercial, que están en el Código Procesal, porque para captar la norma lo hacemos de manera completa. Eso vamos a avanzar ahora en un momento cuando hablemos de la estructura. Entonces tenemos la captación lógica, la norma es un ente lógico. Segunda consecuencia de que es un ente lógico, la norma sola no cambia la realidad. Nosotros tenemos un defecto profesional, generalmente los juristas, que es que pensamos que cambiando normas cambiamos la realidad. Y no, la norma sola no cambia nada. Es lógica, se mueve en otro terreno, no se mueve en el terreno de los hechos la norma. Lógicamente, como somos seres inteligentes, los seres humanos, las captaciones lógicas influyen en cómo obramos, influyen en nuestros repartos, en los repartos que hacemos. Pero si nadie hace ningún reparto, la norma no cambia nada. Goldsmith hablaba de captación lógica y neutral. Neutral, porque decía Goldsmith, es como mira el reparto a un tercero, no aquel al cual se van dirigidos. Nosotros podemos captar una norma penal que prevea que el que matara a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Nosotros ni matamos a nadie, o sea, ni nos van a juzgar, ni somos el que tiene que condenar a nadie a prisión o reclusión de 8 a 25 años. La describimos neutralmente. Captamos ese reparto proyectado neutralmente. ¿Y qué es lo que capta la norma? Reparto. Un reparto lanzado hacia el futuro, un reparto proyectado. Es decir, una adjudicación de potencia o impotencia. Está en el corazón de la norma como su fuente material. Tenemos reparto, podemos captar la norma. Esa norma capta ese reparto proyectado de manera neutral. Este es el concepto triarista de norma. Y tiene dos grandes funciones. Por un lado, una función descriptiva. ¿Qué me describe la norma? La norma me describe la voluntad del repartidor
y me describe el cumplimiento de la voluntad. Me describe la voluntad porque la norma me dice lo que quiere el repartidor. Yo puedo leer en la norma, leer entre comillas, porque no es algo para leer, lógicamente, puedo captar en la norma lo que el repartidor quiere. Lo que quieren los legisladores, lo que quieren los constituyentes, lo que quieren los países que acuerdan un tratado internacional, las personas que hacen un contrato o el juez que redacta una sentencia. Describe su voluntad. Lógicamente, a veces más fielmente, a veces menos fielmente, y por eso está la interpretación. A veces se puede conocer mejor, a veces se puede conocer menos, por eso es tan difícil la interpretación. Función descriptiva. Y función, describe la voluntad del repartidor, pero además describe el cumplimiento de la voluntad del repartidor. Describe cómo ese reparto se va a realizar. La norma es como si fuera una promesa, capta una promesa. El legislador dice que el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. No dice solo, me gustaría, yo quisiera. Asegura, porque es un reparto que se lanza al futuro, que se proyecta. Después puede fracasar, pero se proyecta. Esto nos lleva a un análisis que después vamos a ver de dos tipos de normas o dos conceptos, captaciones lógicas que se acercan a la norma, pero que no lo son de manera plena. Que son la norma de espectáculo, que es cuando la fuente de la norma se enuncia, se propone, pero que en realidad no hay voluntad de repartir de esa manera. Es una falsa promesa. Se quiere engañar. Entonces se saca una fuente de norma para que se capte un reparto que en realidad no se va a realizar o que no hay voluntad real de realizarlo. Nosotros podríamos, por ejemplo, Colmid habla de la constitución que dio el imperador del Segundo Imperio Alemán, en donde ante reclamos de la gente les reconoció una constitución, pero simplemente para que tengan un librito, nada más, sin ninguna intención de que eso tenga vigencia efectivamente, como un ejemplo de una norma espectáculo que engaña, las deja tranquilas a las personas porque tienen una fuente de norma, captan una norma que no es real. Nosotros podríamos hablar en el año 2001, antes de la famosa crisis donde vino el corralito, el corralón, como la gente iba a retirar dinero de los bancos, se sancionó una ley llamada la Ley de Intangibilidad de los Depósitos. Esta ley preveía que los depósitos bancarios de las personas no se podían tocar, no se podían afectar, para que la gente no retire el dinero de los bancos. A los 4 meses, los mismos legisladores que habían sancionado la ley de intangibilidad de los depósitos sancionaron la emergencia económica, la especificación, el corralón, etcétera, etcétera, y nunca le devolvieron a la gente los dólares que tenían depositados. Entonces uno se podría preguntar, ¿esa ley realmente había la voluntad de repartir un respeto irrestricto por los depósitos en moneda extranjera, o fue un espectáculo para dar confianza en la economía sin la real voluntad de repartir? Y así podríamos preguntarnos de muchas normas. Si sus fuentes realmente quieren describir un reparto que se promete, que se asegura que se va a realizar. Las normas de propaganda, en cambio, a diferencia de las normas de espectáculo, son normas que se lanzan, la fuente se produce y se lanza, sabiendo que hoy va a ser muy difícil su cumplimiento pleno, pero esperando que el día de mañana pueda avanzarse hacia una concreción y una mayor factibilidad del reparto. Muchas de las llamadas cláusulas programáticas que tienen los tratados internacionales de derechos humanos o la Constitución tienen este carácter. El carácter de, bueno, hoy por hoy no podemos asegurar a todos una vivienda digna, pero pongamos en la Constitución para ir creando la idea de que la política, que la gestión del Estado tiene que apuntar a reconocerle a cada persona el acceso a vivienda digna. Porque si no, claro, uno toma la Constitución y dice acceso a vivienda digna, uno hace 3.000 metros desde el centro de Rosario y ya se encuentra con que eso parece que no es ninguna promesa, parece que es una mentira en realidad. Pero en esto hay una discusión interesante en la teoría jurídica sobre si es bueno colocar en las normas prescripciones que no se pueden efectivizar todavía. Hay toda una corriente de teoría jurídica basada sobre todo en el derecho continental europeo,
que plantea que eso es bueno porque por lo menos va instalando la idea. Porque las normas, las fuentes de las normas tienen una función simbólica, no solamente prevén o regulan relaciones humanas, sino que además encarnan valores, encarnan ideas, encarnan principios, y esos principios forman parte de la cultura, y en ese sentido algunos hablan de la función simbólica de las normas o de la ley, otros hablan de la función pedagógica de las normas o de la ley, otros hablan de una función retórica en el sentido que convencen también. En cambio, las teorías jurídicas más vinculadas al derecho anglosajón, que están basadas más en un principio de economía normativa, piensan que no es bueno poner en las normas principios o exigencias o criterios que no se van a efectivizar porque consideran que le quita autoridad a la norma. Porque la gente le falta, no se acostumbra a respetar las normas, porque las normas tienen que ser cosas que hay que cumplir. Si no se pueden cumplir, mejor no ponerla en la norma. Y no poner algo porque se querría que se cumpla en algún momento, porque eso le quita autoridad a las fuentes de las normas de la autoridad. Y después favorece la desobediencia. Entonces, función descriptiva. Pero además de esta función descriptiva, las normas tienen también una función integradora. La función integradora tiene que ver con que de alguna manera integran, completan el orden de repartos. De alguna manera penetran en el orden de repartos y lo alteran, lo modifican. Pero ¿cómo? ¿No dijimos antes que era una captación lógica? ¿Cómo puede modificar el orden de repartos una captación lógica? Bueno, lógicamente no directamente. La norma pertenece al plano intelectual, pertenece al plano de razón. Si modifican es por el comportamiento de los repartidores, porque al ser seres inteligentes se nos modifica aquellas cuestiones que se dirigen a nuestra inteligencia, como en el caso de la captación lógica de la norma, aquellos elementos que son así, modifican nuestro comportamiento y modificamos el orden de reparto. En esta función integradora aparecen, por un lado, los conceptos, que fruto de la norma empiezan a aparecer, fruto del desarrollo normativo. La idea, por ejemplo, en esto los penalistas han desarrollado elementos y estructuras conceptuales normativas impresionantes. Toda la idea de la teoría del delito, como la conducta típica, antijurídica y culpable que hay que ir, eso hace que cuando mira los repartos un jurista, en virtud de las normas, lo mira de una manera mucho más rica. Los distintos conceptos jurídicos permiten enriquecer la realidad. Cuando las personas que no tienen formación jurídica hablan de una privación de la propiedad de otro, dicen robó. Y nosotros nos sentamos y decimos, cuidado, pudo haber robado, pudo haber hurtado, pudo haber estafado, puede haber cometido un abuso de confianza, si es que le entregó la cosa y después no la quiso devolver, pero en el sentido vulgar todo eso es robó. Es una visión bastante más empobrecedora de la realidad que la de aquello que, gracias a las normas, podemos determinar con mayor precisión gracias a este conjunto de conceptos que nos hace distinguir elementos de la realidad y por tanto operar diferentemente, porque no es lo mismo si robó que si hurtó, o que si estafó. El otro día hubo un caso aquí en Rosario que estuvo en todos los medios, de una persona que bajó en el centro y otras personas, parece que con un inhibidor, le abrieron el auto y se llevaron una mochila con 400.000 pesos. Pero el dueño del auto los vio, y entonces dio aviso a la policía, rápidamente lo persiguieron y lo encontraron con los 400.000 pesos. Y no les encontraron el inhibidor. Y entonces estaba la víctima quejándose que probablemente solamente los sufran la pena del hurto, que es bastante baja, y no la del robo. Claro, esto se puede entender. ¿Y cómo cambia el comportamiento? Porque no es lo mismo ante un hurto que un robo. En un caso es más fácilmente escarcelable que en el otro. En un caso difícilmente cumple prisión efectiva si no tiene antecedentes, en cambio en el robo sí. La pena va a ser mucho mayor, etcétera, y simplemente por esto que nos permite mirar el orden de repartos diferente por la existencia de estos conceptos que son fruto de la fuente de norma, que es la ley o el Código Penal. Pero además, en virtud de las normas, se produce otro efecto de la función integradora, que es la materialización. La materialización quiere decir que aparecen nuevos objetos en el mundo de repartos
en el orden de repartos que no estaban y que están gracias a la norma. De nuevo. Profe, perdón, esa dentro de la función integradora, la Dentro de la función materialización. integradora tenemos los conceptos y tenemos las materializaciones. Los conceptos es simplemente, bueno, un enunciado, una idea, digamos, ¿sí? Que aparece en el orden de repartos gracias a la influencia de la norma. Pero no aparece algo nuevo, ya estaba. Solo que la norma nos permite mirarlo de una manera particular que hace que después se desencadenan otro tipo de repartos. La función de materialización es como que apareciera algo nuevo que no estaba. Lógicamente no en su materialidad, pero lo que estaba materialmente pasa a ser otra cosa, por la norma. El típico ejemplo de esto es el dinero. El ejemplo típico. ¿Por qué un pedacito de papel bastante chiquito, más chiquito que una hoja A4, que no es feo, la verdad, o depende, a veces un poquito más feo que otra vez, pero no se puede comparar lo lindo que puede ser eso, a lo mejor con una foto de un lindo lugar, y sin embargo, un billete, podríamos tomar el billete de 100 pesos, de 100 dólares, porque 100 pesos, el de 100 dólares o el billete de 1000 pesos, tiene mucho más valor que esa foto, pese a que la foto es más linda, es mejor el papel, es más rígido, quizás, ¿no? Sin embargo, este otro papel es otra cosa, es dinero. ¿Por qué es dinero? Por el curso legal que le otorga la norma. Nosotros sabemos que en la historia de la moneda, al principio se utilizaba la moneda mercancía o la moneda metálica, en donde, bueno, una moneda de oro valía por el oro que tenía, una moneda de plata por la plata que tenía, hasta que se impuso el curso legal. A partir del curso legal, el dinero, la moneda, tiene valor porque está respaldada por una fuente de norma que le asigna curso forzoso, que le asigna como método de pago, como medio de pago válido. Y es un pedacito de papel, nada más. El cheque también puede ser En algo alguna así. medida los títulos también, los títulos de crédito que, digamos, tienen una función paramonetaria, podríamos decir, ¿no? Y que tienen características propias, por supuesto, también pueden ser. Muchas otras cuestiones. A ver, nosotros estamos ahora aquí, ustedes adelante de una computadora, yo adelante de una computadora. Esto les sirve a ustedes para regularizar la materia, porque esto es una clase. Si ustedes en lugar de estar haciendo eso, estuvieran escuchando en YouTube a lo mejor un video de un profesor de filosofía del derecho que explica mucho mejor que yo, eso no es clase. No les sirve para regularizar la materia. ¿Qué diferencia hay? Alguno podría decir, la diferencia es que acá hacemos pregunta. Y pero a lo mejor nadie hace ninguna pregunta, igual es clase. ¿Qué es lo que le da, convierte esto en una clase y lo otro no? La reglamentación del cursado regular de la facultad, que le otorga a las cátedras determinada, ahora con la pandemia, determinada peculiaridad para organizar el acompañamiento virtual, que en el caso de esta cátedra implica estas clases, y eso hace de esto una clase, y lo otro no es una clase en el sentido del curso regular. Uno después podría hablar de un concepto de clase, podría haber una clase abierta, una clase en una plaza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las normas y el ordenamiento normativo materializan cosas, crean cosas que existen en virtud de la norma y por eso existen. Podríamos hablar de otras cuestiones también, de materializaciones, como la ciudadanía, por ejemplo, la ciudadanía en el sentido político, ¿no? El que es ciudadano, el que no es ciudadano, que también después modifica muchísimo las relaciones entre las personas, a veces incluso el trato de saber si alguien es argentino o no es argentino. Si es ciudadano, si nació acá o no nació acá, gracias a todas las disposiciones normativas que tienen que ver y que se relacionan con la cuestión de la ciudadanía. Dos funciones de la norma, la función descriptiva, la función integradora. Como vemos, es bastante más profundo, tiene hasta algo, dicen algunos, esto ya lo había dicho Oliver Crona, que habíamos como algo de mágico, ¿no? Como algo de sugestión tiene todo esto. ¿Cómo puede operar así y de manera tan compleja un ente lógico o un ente de razón? Bueno, aquí tenemos la función descriptiva y la función integradora. Estructura de la norma. La norma tiene
como captación lógica un antecedente y una consecuencia jurídica. El antecedente es la realidad social que tiene que estar presente, que se tiene que dar para que se produzca el reparto que va a ser la consecuencia jurídica. Porque todo reparto se proyecta supuesto que se da determinada situación, si no, no se proyecta. Se proyecta con determinado marco. Ahora uno puede decir, bueno, pero no todas las normas son así, porque puede haber una norma que simplemente dice que el vendedor debe entregar la cosa vendida en el lugar donde se encontraba. ¿Y dónde está el antecedente en esa norma? Y es que eso no es una norma. Eso es un artículo y una ley. La norma es una captación lógica, que puede tener que tomarse para elaborarse distintas disposiciones de fuentes legales. Si nosotros quisiéramos enunciar esa norma, deberíamos decir, dada la existencia de un contrato de compraventa en el cual la cosa no se ha entregado al momento de realizarse el contrato, debe, y no se ha acordado entregarla en otro lugar, debe entregarse la cosa en el lugar donde se encontraba al momento de la venta. Si nosotros tomamos solamente el articulito de la ley, no está de manera completa la norma, está un pedacito nomás. Eso nos lleva a analizar y a pensar una estructura más compleja de la norma, en donde el antecedente puede tener características positivas y negativas, y la consecuencia jurídica puede tener también consecuencias positivas y negativas. Características positivas y negativas. Características positivas y negativas quiere decir elementos que tienen que estar para que se produzca el reparto proyectado, característica positiva, o que no tienen que estar para que se produzca el reparto proyectado, características negativas. Tomemos, por ejemplo, la enunciación, la norma, entre comillas, que yo les mencioné hace un ratito. El que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Antecedente, mataré a otro. Y ahí están todos los análisis del derecho penal de cuándo se produce la muerte, qué es matar, y quién es otro. Porque dice otro, no dice otro ser humano, no dice otro ser humano nacido, no dice otro ser humano vivo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se abren bastantes cuestiones interesantes en relación con cuándo aplicaría y cuándo no aplicaría el antecedente. Matar será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años es la consecuencia jurídica. Pero si uno la quisiera expresar de manera completa esta norma, tendría que decir, bueno, pero no siempre que alguien mata a otro, recibirá prisión o reclusión de 8 a 25 años según la promesa del legislador. Porque si hubo legítima defensa, no la recibirá. Entonces, en realidad, nosotros tendríamos que decir que el antecedente tiene una característica positiva, que sería el que matare a otro, pero también características negativas, como por ejemplo, que no exista legítima defensa. Y recibirá prisión o reclusión de 8 a 25 años, pero si hay prescripción, no. El legislador no promete que va a recibir prisión o reclusión de 8 a 25 años si pasa demasiado tiempo desde que se cometió el delito. Entonces, en la consecuencia jurídica también encontramos una característica positiva y una característica negativa. Si nosotros quisiéramos expresar de manera completa la norma, deberíamos decir, el que matare a otro y no se encontrare ni en situación de legítima defensa ni otra causal de justificación, será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años siempre y cuando no exista prescripción o otra causa extintiva de la acción o de la pena. Y esa sería una manera completa de expresar esta norma. Pero como ustedes vieron, para poder expresar esta norma, tuvimos que tomar varios elementos. No solamente un artículo del Código Penal. Distintos artículos del Código Penal y quizá también de fuera del Código Penal. Como por ejemplo, cuestiones vinculadas con el indulto, la amnistía, que vienen de la Constitución, que no están en el Código Penal. O pueden estar o no, quiero decir. Se pudieron haber expresado en el Código Penal o no. Porque puede estar en otra fuente, pero también es una fuente del ordenamiento. Lógicamente, entre el antecedente y la consecuencia jurídica tiene que haber correspondencia. Por un lado, una correspondencia lógica, no se puede contradecir el antecedente con la consecuencia jurídica. No podría decir cuando una persona fallece, deberá morir la persona que fallece. Eso es lógico, es incoherente si ya falleció.
no puede haber, debe haber también una correspondencia sociológica, tienen que ser cosas fácticamente que se correspondan. Y una correspondencia diquelógica. No a cualquier antecedente estamos dispuestos a asignarle cualquier consecuencia jurídica en un marco de valores. No estaríamos dispuestos a que una norma premie a la consecuencia jurídica sea un premio para un antecedente notoriamente disvalioso, o que sea un castigo, una impotencia, el reparto, para un antecedente valioso axiológicamente. Aunque después de esto hay discusiones, y de hecho las ha habido un tiempo en que el Código Penal había muchos robos de automotores en la vía pública, y se había incrementado tanto la pena para el robo de automotores en la vía pública, que era en algunos casos hasta superior al homicidio, como un medio de política criminal, y hubo tribunales que consideraron que eso era inconstitucional, digamos, que no podía tener, porque no se correspondía diquelógicamente la gravedad del hecho con la consecuencia jurídica que estaba teniendo. Esto en relación con la estructura. En relación con las clases de normas, podemos tener distintas clasificaciones según distintos criterios. Nosotros sabemos según cuántos son de imperativas, cuántos se imponen a la voluntad de los particulares, pueden ser dispositivas o imperativas. Las dispositivas, los particulares se pueden separar. Según si tienen prevista sanción, una clasificación que viene de los romanistas. Las normas pueden ser imperfectas cuando no se prevé ninguna sanción. Pueden ser menos que perfectas, ninguna sanción para el incumplimiento de la norma, quiero decir. Pueden ser menos que perfectas, por ejemplo, una norma imperfecta que hace mucho que está en el derecho argentino, cuando apareció el caso de la oveja Dolly, ustedes recordarán la clonación de esta oveja en Escocia, el gobierno argentino se apuró a prohibir la clonación de seres humanos. Claro, la única manera de hacerlo rápido era a través de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, en ese momento, el presidente Carlos Menem sacó un decreto de necesidad y urgencia prohibiendo los experimentos de clonación relacionados con seres humanos. Bastante pobre, digamos, la redacción. Pero, claro, el problema es que por decreto no se pueden crear figuras penales. Entonces, no había ninguna pena para el que no cumpliera esa prohibición. Indirectamente uno podría decir que podrían quitar la matrícula a alguien por una cuestión administrativa, porque lo podrían imputar, pero propiamente la enunciación como tal no se previó. Si uno mira la norma de manera completa, uno podría decir, bueno, sí, tiene sanción, solo que la sanción está en otras fuentes. Por ejemplo, las fuentes que regulan el ejercicio profesional, o la habilitación para funcionar de un laboratorio, que si viola una prohibición que proviene de un decreto de necesidad y urgencia, se podría afectar. Entonces, normas imperfectas no tienen prevista una sanción para su incumplimiento. Menos que perfectas, tienen prevista una sanción, pero el acto sigue siendo válido. La sanción no priva de validez al acto. Perfectas, aquellos que tienen prevista la invalidez del acto, si va en contra de la norma, y más que perfectas, la que además de la invalidez del acto, tiene una sanción adicional. Esto proviene del derecho romano. De acuerdo al ámbito de validez, es decir, de acuerdo a dónde van a regir las normas que tienen que ver con los límites que se le pusieron al reparto. Las normas pueden tener un ámbito de validez espacial, pueden ser nacionales o internacionales o provinciales. Un ámbito de validez temporal, pueden ser normas permanentes o normas transitorias, como ha tenido nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, en relación con la reelección. Un ámbito de validez material, en donde podemos determinar si corresponde a derecho público o derecho privado, o tiene aspectos públicos y aspectos privados, y un ámbito de validez personal, si regulan a todos los habitantes o solamente a algunos. Son normas personales que se dirigen, por ejemplo, a los médicos, o se dirigen a los docentes, o se dirigen a determinadas personas en particular. Esto es algo bastante común en la teoría jurídica, pero hay una clasificación a la cual Werner Goldschmidt, el trialismo, le asigna una caracterización especial, que tiene que ver con las normas generales e individuales, que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a tomar en cuenta si es general o individual según a cuántos sujetos se extiende. Pero Goldschmidt nos propone
distinguir las normas generales e individuales según su ámbito de inserción en el tiempo, no según a cuánto se extiende. Lo que plantea Goldsmith, bueno, esto es lo que vimos recién, Goldsmith nos propone pensar las normas generales como aquellos que tienen un antecedente hipotético, donde el caso, el antecedente, la situación que se describe es supuesta, o sea, no es algo que ocurrió, y es futura. Es decir, se va a realizar el reparto si eso tiene lugar. Y a ella le llama generales. En cambio, hay otras normas en donde el antecedente no es hipotético, sino que es categórico, porque pasó. El caso está descrito y ya ocurrió. La ley, generalmente las leyes, salvo que por ejemplo se trata de una ley de amnistía, son generales, las leyes. Las sentencias habitualmente son individuales. ¿Por qué? Porque cuando se hace la ley capta la norma que tiene su fuente en la ley, capta situaciones que pueden llegar a ocurrir en el futuro. Y entonces promete una consecuencia jurídica, un reparto, para el caso de que se dé esa situación en el futuro. Lógicamente hay algunas situaciones que se van a producir casos de seguridad, en el caso de algunas leyes. Las normas penales, la gran mayoría, tiene que ver con cosas que van a ocurrir, ¿no? Si cuando se regula el robo, la estafa, el homicidio, van a ocurrir, no se va a poder desterrar. Pero hay algunas otras que a lo mejor no, a lo mejor se adelanta algo que puede llegar a pasar porque ya pasó en otro país, y resulta que no pasa nunca. Por eso es un caso supuesto y futuro. Es muy difícil tanto la elaboración de la fuente como el funcionamiento de la fuente en las normas generales, porque como es algo supuesto y futuro, es difícil anticiparse bien. Y fácilmente es un tipo de norma que puede tener problemas de interpretación, problemas de aplicación, problemas de determinación, porque fue prevista para casos supuestos y futuros. El típico ejemplo de la norma individual es la sentencia. Podríamos decir en la misma medida una resolución administrativa de un expediente. Porque al referirse a algo que pasó, la materialidad de la realidad social ya está delimitada, está fijada. Ya sabemos lo que pasó. Quizás haya falta descubrirlo más, investigarlo más. Pero no es algo abierto que podía pasar de esta manera que no tuvimos en cuenta. Ya pasó. Está descrito y es pasado. Y eso nos permite que la norma, al prometer la consecuencia jurídica, al prometer el reparto que va a existir, lo haga de una manera más adecuada y consecuentemente que sea más exacta, que se cumpla. Y consecuente que haya menores problemas de interpretación, menores problemas de determinación, porque la fuente se puede elaborar mejor.